Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a tener que trabajar de esta manera durante el tiempo, ¿no? Que lleve la reparación del colegio. Por lo pronto lo que vamos a hacer es, yo les grabo los videos y demás y después, bueno, vemos de qué manera podemos dejar las actividades en la carpeta para que a ustedes les quede el registro, para que trabajen en casa y bueno, después para que a ustedes les quede por si necesitan estudiar de vuelta esto o quieren repasarlo, les queda en video. Lo que yo voy a hacer es grabar la pantalla y les voy a ir leyendo lo que suceda en la pantalla y vamos viendo cómo se soluciona esto. Bueno, las semanas pasadas hemos visto el relato fantástico, ¿sí? Yo se los marco acá en el texto. Voy a ver, esto es nuevo para mí, así que tengan un poco de paciencia, ¿no? Hemos visto el cuento fantástico y con anterioridad hemos visto también fábulas, hemos visto el relato realista con Amigos por el Viento y mitos y leyendas y demás. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver una definición de cuento fantástico, ¿sí? Las diferencias que tiene con respecto a los relatos que hemos visto con anterioridad y vamos a hacer algunas actividades y eso que bueno, yo ya las tengo preparadas acá en el PDF de la PC. Después el PDF se los mando por el grupo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar del texto del cuento fantástico? Yo se los marqué acá con un color y lo van a ver que está así como resaltado. Y eso es lo más importante del asunto. Bueno, se los leo. El cuento fantástico es un relato en el que la realidad cotidiana se ve alterada por un hecho extraño, misterioso o inexplicable. ¿Qué significa eso? Significa que en los cuentos que nosotros a veces leemos suceden cosas que no podrían suceder en la vida real o que pueden generarnos una sensación de qué está pasando acá, por qué sucede eso. Por ejemplo, cuando en el relato que nosotros leímos de la cosa al final de la escalera, lo que sucede al final es que nosotros no sabemos si realmente hay un fantasma o algo esperando al final de la escalera el personaje del cuento. Eso es un hecho extraño, ¿bien? No sé, que de pronto salga el perro con 6 patas y me reciban la puerta, también es un hecho extraño o inexplicable, dado que no he visto un perro con 6 patas, pero bueno, puede suceder. Este hecho genera dudas en los personajes y en el lector, que es lo más importante de eso, la reacción que genera en el lector, ya que no se sabe con certeza si lo ocurrido pertenece al mundo real o al mundo de la imaginación. ¿Sí? Y yo les puse un ejemplo, una persona normal que de repente ve cómo los objetos de su casa comienzan a moverse solos. Si eso les pasara en la vida real es un problema, ¿no? Pero bueno, en los cuentos es como que tanto nosotros como lectores y los personajes dicen, che, ¿qué está pasando acá? Bueno, ese es un ejemplo de, ¿cómo es que se dice? De un hecho extraño, misterioso o inexplicable para nosotros que estamos afuera. El cuento realista, y acá viene la diferencia, en cambio, intenta imitar la vida tal como es. ¿Sí? Los personajes, los lugares, los hechos pueden ser reconocidos en la vida cotidiana sin que aparezcan elementos sobrenaturales. Entonces nosotros ahí ya tenemos una diferencia de cuento fantástico y de cuento realista. En el realista las cosas son como nosotros las vemos en la vida real, en la vida cotidiana. En el cuento fantástico sucede algo que rompe esa realidad. Y les puse como ejemplo un relato sobre una familia que enfrenta una mudanza y los conflictos que eso provoca. Por ejemplo, el de Amigos por el Viento. Las relaciones interpersonales, las sensaciones de las personas, todo eso nosotros podemos, como quien dice, sentirnos representados o que nos han pasado en la vida real, en la vida cotidiana. El cuento maravilloso también se aparta de la realidad, pero a diferencia del fantástico, lo sobrenatural no genera dudas. Por ejemplo, cuando ustedes ven Harry Potter o El Señor de los Anillos o esas películas en donde los personajes e incluso ustedes es como que no les genera algo extraño. Incluso Alicia en el País de las Maravillas es como que uno lo lee y dice, ah, mira, un conejo con un traje. Se acepta como algo natural dentro de ese mundo, ¿sí? Y esta es la diferencia importante entre los tres. Ejemplo, los cuentos de hadas, donde los dragones, brujas o encantamientos existen y nadie pone en duda, ¿sí? Esa es principalmente la definición de ambos relatos que ya hemos leído y las diferencias que hay entre ellos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es relacionarlos con el texto expositivo, que son las noticias, los informes académicos y demás.
Los textos expositivos, como la noticia periodística o los textos enciclopédicos, de enciclopedias, ¿no? Tienen una función diferente. Su objetivo no es entretener, sino informar y explicar los hechos de la realidad de manera clara, objetiva y verificable. Listo, ya está. En una noticia se narran hechos reales, comprobables y actuales. Sí, creo que no han leído nunca una noticia de que un perro de 6 patas dé vueltas por el barrio. Eso ya les da la pauta de que las noticias generalmente sucede esto, se narran hechos reales, comprobables y actuales. En un texto enciclopédico se organizan conocimientos sobre un tema para facilitar el aprendizaje. Listo, ya tenemos diferencias del cuento fantástico con el realista, el maravilloso y el texto expositivo, tanto como noticia como texto enciclopédico. Fácil. Mientras que los textos literarios, fantásticos, realistas o maravillosos, juegan con la imaginación, la interpretación. Los expositivos buscan transmitir información verdadera, verificable y sin ambigüedades. ¿Qué significa sin ambigüedades? Significa que no puede significar más de una sola cosa, que es la que nosotros estamos contando. Listo, eso sería todo, ¿sí? Esto es todo el apunte que ustedes tienen que saber para el tema. Ahora, yo les dejo, ¿no?, preguntas de comprensión lectora. ¿Qué es lo que caracteriza un cuento fantástico? Explica con tus palabras. Mira, acá me comí una tilde. Explica con tus palabras la diferencia entre un cuento realista y uno maravilloso. Y según el texto, ¿por qué el cuento fantástico genera dudas en el lector? Bien, esto ¿qué es lo que quiero que pongan? Quiero que hagan esto. A ver, voy para abajo y pongan taca, 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 tunga, fiumba. Pongan de título continuidad pedagógica y pongan que copien. Se ponen a copiar estas preguntas, ¿sí? Así como está acá. Y después me la contestan. Por ejemplo, ¿qué caracteriza un cuento fantástico? Y lo que yo quiero que ustedes escriban es lo que ustedes interpretan de eso. Por ejemplo, no sé, si tuviéramos que responderlo, diríamos uno, tunga, y ustedes recuerden esto que yo les digo, arranquen desde la pregunta para responder, ¿sí? ¿Qué caracteriza un cuento fantástico? A un cuento fantástico lo caracteriza, ¿sí?, un suceso inexplicable. No vamos a poner fantástico porque suena como redundante. Extraño o que genera dudas en el lector y los personajes del relato. Listo, eso sería la respuesta. Y así explica con tus palabras qué diferencia entre un cuento realista y uno maravilloso y pone 2 biripipipipipipi. Según el texto, ¿por qué el cuento fantástico genera dudas en el lector? Biripipipipipipi. Yo ya les dije, si quieren pueden retroceder el video para atrás y ¿cómo es que se dice? Y lo pueden hacer con sus propias palabras y eso. Después, ¿qué tienen en común el texto fantástico y el cuento maravilloso? Esto ya se los dije hace un ratito. El cuento fantástico sucede algo que es extraño, mientras que en el maravilloso todo lo extraño es algo normal y no genera dudas. ¿Qué diferencia principal existe entre un cuento fantástico y una noticia? Y la diferencia principal que existe entre un cuento fantástico y la noticia es que en la noticia los sucesos o las cosas que se cuentan son reales, creíbles. Mientras que en el cuento fantástico, no. ¿Sí? Nosotros acá jugamos con la imaginación y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Después, verdadero o falso, y acá tienen que justificar la respuesta. Entonces, bueno, no hace falta que copien esto, sí que copien la justificación para que a ustedes les quede. ¿El cuento realista siempre incluye elementos sobrenaturales? El cuento realista siempre incluye elementos sobrenaturales. Y si ustedes van para acá, intenta imitar la vida tal como es. Los personajes en los lugares pueden ser reconocidos en la vida cotidiana sin que aparezcan elementos sobrenaturales. ¿Ven? Yo ya les puse la respuesta acá. Lo que tienen que hacer es interpretarlo y justificar. Cuando tengan que justificar es como que lo ponen con sus palabras, no hace falta que copien todo. ¿Sí? El ejercicio es practicar la expresión de ustedes. En el cuento maravilloso, lo sobrenatural se acepta sin cuestionamientos. La gente cuando va a ver Harry Potter no dice, la magia no existe, esto que el otro, no pueden entrar por un
a la escuela por un pilar de la estación de tren. No, no pasa, la gente lo acepta. Los textos enciclopédicos, ¿sí? Cuando hablamos de enciclopedias, tienen como fin entretener. Si ustedes van por acá, suben, ¿no? Donde yo les marqué. Creo que lo decía por acá. Tiene una función diferente, su objetivo no es entretener. Ven que yo ya se los puse, tienen que volver a leer y lo van a ir descubriendo por su cuenta. El cuento fantástico mezcla la realidad con lo inexplicable. Yo esto ya no se lo resuelvo. Bueno, y actividad creativa yo les puse. Imagina un breve suceso extraño de 2 o 3 oraciones que podría formar parte de un cuento fantástico. Acá el ejercicio es, ¿qué se imaginan ustedes que pueda ser fantástico? Nosotros hablamos de que son, ¿sí?, relatos en donde hay un suceso extraño, misterioso o inexplicable. ¿Qué es para ustedes algo extraño, misterioso o inexplicable? Por ejemplo, no sé, fantasmas, seres extraterrestres. Yo le dejé un ejemplo, igual que ahora se los leo. Ejemplo de suceso fantástico. Mariana se despertó en medio de la noche y escuchó que alguien caminaba en la cocina. Al llegar, descubrió que las sillas se habían reunido alrededor de la mesa y hablaban entre sí en voz baja. Nadie más en la casa parecía darse cuenta de lo que ocurría. Bueno, ¿ven? Acá, ¿cuál es el suceso extraño e inexplicable? Que las sillas se reunieron alrededor de la mesa y hablaban entre sí en voz baja. Esto es lo que hace al texto, al cuento, a la narración, a lo que yo estoy escribiendo. Pará, a mí ya se me cruzó la gata. ¿Qué hace? Es así ahora. Lo que hace al relato fantástico es esto, ¿sí? Que se descubrió que las sillas se habían reunido alrededor, porque es un hecho extraño, porque no sucede, salvo que, bueno, la casa está embrujada y ahí ya, bueno, tenemos que hacer otras cosas, pero bueno, generalmente en la vida no sucede, o a mí no me ha pasado. Yo lo que quiero es que ustedes escriban algo que sea como esto, ¿sí? Bueno, y escribe la otra actividad, una noticia corta de 3 o 4 oraciones sobre ese mismo suceso como si hubiera ocurrido en la vida real, ¿eh? Entonces yo les puse un ejemplo de noticia sobre el mismo suceso. Extraño fenómeno en una vivienda de la ciudad. Anoche, una vecina del barrio San Martín declaró haber visto cómo las sillas de su comedor se movían solas y mantenían una conversación. Los investigadores aún no encuentran explicación al hecho, aunque algunos vecinos aseguran haber escuchado ruidos inusuales. Yo lo que quiero que acá ustedes, a partir del relato, del pedacito de relato que ustedes escriban o imaginan que pueda haber sucedido, lo cuenten como si fuera una noticia que se hubiera dado en la vida real, ¿sí? Y con esto ya trabajamos todo lo que es la introducción de cuento fantástico y las diferencias entre cuento realista y cuento maravilloso. Y también con noticia y con textos enciclopédicos. Ahora, lo que yo voy a hacer acá, lo vamos a hacer en vivo, total, tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Vamos a hacer 3 filas, 2 columnas, no, creo que son, bueno, yo creo que acá, no era era el otro. Insertar tabla. Esto es en vivo, ¿no? Esto es el trabajo que yo hago para ustedes, chicos, todos los días antes de ir a clases. Entonces tenemos cuento fantástico, después tengo cuento realista y después tengo cuento maravilloso, ¿sí? El resumen de esto es que se narra un hecho sobrenatural o inexplicable, si se quiere, ¿sí? Se narra un hecho que se asemeja a la vida real o cotidiana, es otra palabra que ustedes pueden usar para eso, porque a veces vida real es como que medio se malinterpreta, pero bueno, cuento maravilloso. Los seres, personajes, sucesos, y acá vamos a poner un etcétera, fantásticos, no generan dudas ni sensación extraña en el lector. ¿Sí? Y este sería el resumen de todo. El cuento fantástico se narra un hecho sobrenatural o inexplicable, ¿sí? El cuento realista se narra un hecho en el que se asemeja a la vida real y cotidiana, como Amigos por el viento. Y el cuento maravilloso, los seres, personajes, sucesos, etcétera, 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 fantásticos, no generan dudas ni sensación extraña. Y esto lo vimos en leyendas y en los mitos. Y eso sería todo. Bueno, ya les repasé las actividades y ya les repasé lo que yo quiero que escriban. Y ahora les grabo el otro video. 15 minutos, bien, bien. Bueno, ahora les grabo el otro video.